bendiciones, mi gente. El miércoles estoy en casita. Acompáñenme a hacer un cafecito, mi gente, con leche. Voy a preparar una café con leche. Estoy bella hoy. Bella como siempre. Bendiciones, mi gente. Encontramos personas que tienen ese tipo de limitación, incluyendo planteles escolares, que dicen algunas cosas o tienen algunas barreras para permitir a niños con ciertas condiciones. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que todos los lugares o todos los centros educativos deberían tener a alguien que maneje estos niños. Pero, ¿cómo sería esta inclusión o debería siempre estar los niños en otro centro que sea especializado para esto? No. Realmente hay múltiples respuestas a esto, pero al final la inclusión... Vamos a agregar una estrella de canela. Esa es la más básica, la inclusión es para todos. Sí, existen situaciones, momentos, casos donde hay que hacer un proceso de preparación para la inclusión. Porque, como te decía ahorita, no podemos tapar el sol con el dedo. Si tenemos un estudiante que está desregulado, está teniendo conductas que permiten que se haga daño a sí mismo o que le pueda hacer daño a otros, primero tenemos que estabilizar a este estudiante para luego insertarlo en un programa escolar típico, regular y que pueda tener éxito. Porque de nada sirve llevarlo si no está en el momento preciso para poder participar. Ahora bien, ¿cuál es la meta? Que existen diferentes procesos que nos ayuden a llegar ahí. Porque al final la inclusión educativa, para ponerlo en este momento enfocado a la educación, es como invitar a una cena familiar en casa. Imagínate que vas a invitar a toda tu familia, a abuelitos, tíos, primos, sobrinos, a una cena en tu casa. Cuando los invitas, tú no vas a decir, bueno, mejor no invito al abuelo porque el abuelo usa bastón y aquí hay escaleras, entonces el abuelo no me da cena. Bueno, pues mira, mi cuñado es alérgico a los mariscos, pero yo tengo ganas de paella, mejor a él no lo invito a la cena. No voy a invitar a mi prima que es intolerante a la lactosa porque yo voy a hacer un postre que tiene leche. Mejor no invito a los niños porque tengo ganas de llevar a un niño. Entonces, al final, la realidad es que tu familia es tu familia y su puesto en la mesa debe de estar. Igualmente la educación, simplemente nos preparamos para poder brindarles a cada uno lo que necesitan. ¿Cómo se logra? Planificando, como la cucharita, flexibilizando. Ok, yo quiero paella, bueno, yo puedo tener una paella no. Yo no necesito una paella que no den mariscos para los que no pueden comer. Eso no es algo tan difícil, no tienes que solucionarlo tú puedes contratar a alguien que cocine la paella. Entonces así se van creando los recursos, se van creando las soluciones cuando iniciamos. El tema principal por la inclusión es que si esperamos tener todas las soluciones para iniciar, nunca lo haremos. Tenemos que iniciar. Bueno, gente, la cantidad de la cuchara se ha quitado la tapa. Y en el camino veo que Oh my God. El tema de los planteles escolares, que si todos los colegios deben ser inclusivos, todos los colegios deben ser inclusivos. Eso de hecho por ley. Como decía Lía, la inclusión se va a ver diferente. O sea, en algún momento es posible que tu hijo necesite un sistema más especializado, necesite estar en un espacio de educación especializada, y luego entonces podrá ser reinsertado si esa es la meta, ¿verdad? Si hacia allá nos dirigimos. Pero sí, la realidad es que todos los colegios deben estar abocados y preparándose para la inclusión. Si es una realidad en nuestro país que aunque vamos a decir que a nivel de leyes se espera que todo colegio sea inclusivo, hay algo importante y es que es lo que nosotros conversamos con los papás. O sea, si vamos a ir a un colegio que se supone que tiene que ser inclusivo, no significa que tiene todas las herramientas. Entonces ahí hay un punto importante porque realmente nosotros lo que vamos a recomendar es que si es un colegio que aunque tiene las puertas abiertas para recibirlo en un sentido, ¿verdad?, no tiene las herramientas para dar el apoyo que ese estudiante necesita, pues entonces nosotros vamos a recomendar que se busque otro colegio.
Porque, obviamente, inclusión no estamos hablando simplemente de que tú me Voy a das tomar una agua. comida, Mira, mira, yo sino me de tomo que mi en agua, ese mira, tiene todo limón, tú recibas, con exacto, tizácara, tú recibas el este es apoyo mi que termo de tomar necesitas agua. para que ese estudiante pueda aprender, pueda participar, pueda socializar de manera efectiva. Excelente. En cuanto a la parte de limitaciones, decía, porque es sorprendente que aún maestros todavía tienen esto en su cabeza, que es un niño especial, es un niño con condición, tiene que sacarlo porque los demás sí están bien o no tienen cierta condición. O sea que todavía hay algunas limitaciones mentales. Claro que sí, todavía tenemos muchos prejuicios. Yo pienso que a nivel de maestros asusta un poco dos cosas. El no saber cómo, y es algo que también nosotros Un tratamos poquito de agua, mucho me de dolí. evitar Tengo la a los pastilla de la colegios. presión en la boca. Un profesor no tiene que tener todas las respuestas. O sea, como hablábamos ahorita, cada caso es diferente. Tenemos que analizar cada caso, buscar qué es lo que va a funcionar, cuáles son las estrategias, qué es lo que necesita ese estudiante. Entonces yo pienso que cuando un profesor sabe se le que echa no leche a la estamos greca, hay que esperando estar de él vigilando la las greca, respuestas, ahí baja un poquito mirando a ver si sube, la que se carga, hace el un temor, reguero. y vamos a decir, esa resistencia, y también el poder acompañar a esos maestros. Lo que sube el café, hay que hacer una A loquera. prepararse, o sea, nos estamos preparando Voy a en el camino. acompañar café con Estamos un haciendo que los pancito. colegios sean inclusivos en el camino, estamos desarrollando mecanismos, Ya, entonces está vamos a bien. acompañar a ese profesor, a esos profesores. Está Y al subiendo, final, voy a buscar pancito. al final, que ese profesor y que ese colegio se prepare para recibir a ese estudiante, para dar apoyo a ese estudiante que tienen retos diferentes, le va a dar estrategias no solamente para ese estudiante, sino para todos los estudiantes que tengan retos y que vengan, y al final, hasta para aquellos estudiantes que no tienen ningún diagnóstico. Excelente. Práctica inclusiva beneficia a todos los estudiantes. Exacto. Porque no hay una receta mágica de que todos los estudiantes que están en tercero aprenden de esta misma manera. Cada niño, aunque no tenga una condición, aprende de una forma diferente. Y cuando el sistema educativo está preparado para abordar diferencias en el aula, todos ganan. Y algo importante, agregando lo que tú decías, Marcel, de que el profesor se sienta acompañado y que no tiene que tener todas las respuestas. La realidad es que la inclusión es un trabajo en equipo. Esto no es responsabilidad solamente del colegio, y eso es importante decirlo, porque claro, el colegio es el que toma la decisión de abrir las puertas o no, y por eso mucha de la carga y responsabilidad se le otorga al colegio. Pero bueno, mi gente, por traer mañosa, que me quito, donde tiene que participar la familia, el colegio, pero el colegio cada área tiene que participar, el equipo. Lo dije porque aguanté mi dolorcito de la quemadura. Señora, me quemé el bembe con la cuchara. Así que chao, mi gente. Porque el estudiante que está pasando por un proceso de inclusión tiene retos que muy seguramente ameritan acompañamiento terapéutico. Entonces, el equipo terapéutico, los médicos que acompañan a ese niño,